Pues buenos días a todos. Vamos a compartir la palabra porque necesitamos ser edificados, necesitamos ir en aumento, porque la palabra es esto, ¿verdad? La letra es esto. Y tú esto igual ya te lo sabes. Y antes de que yo diga un versículo, tú ya te lo sabes, ¿no? Sería triste si no hubiese nada más que aprender, ¿verdad? Pero la palabra que es viva, que es eficaz, ¿verdad? La palabra que es Cristo, nos edifica. Entonces, el título es edificándonos sobre la fe. Y el texto es Judas 1:20, ¿verdad? Que no sé si lo he puesto para... Sí, vale. Y dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y luego sigue, pero nos vamos a quedar con esta primera parte, porque la fe es vital en nuestra vida y vamos a ser edificados. Romanos es vital porque dice Romanos 1:17 que porque en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios, no la mía, no la autojusticia, sino la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fíjate si es importante que seamos edificados en la fe, que vivimos por ella, ¿no? Y no vale estar siempre en el mismo nivel. Tenemos que ser edificados. Y dice que se nos revela por fe. Ojo, seguimos. Hebreos 11:3 dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo... Hebreos, no. 11, perdón, es 11. ¿O estoy yo equivocada? Ah, no, es Hebreos 11, 12. Ay, porras. 11:3. Sí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces dice que por la fe entendemos. Antes decía que por la fe venía la revelación de la justicia de Dios, se nos revela la justicia de Dios. Y aquí se nos dice que entendemos por la fe. Entonces, no es por mi mente, no es por nuestra mente humana, no es en el hombre natural, que se da todo. Claro que hay una parte, pero no todo, ¿verdad? Y tenemos que tener un concepto de la fe correcto, ¿no? Digamos más preciso, digamos más definido, porque a veces creemos que la fe es mi capacidad de creer, pero yo veo que aquí es insuficiente, ¿no? La fe no es una simple creencia, por ejemplo, ¿no? Porque dice que también los demonios creen y tiemblan. Así que creer no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y tampoco es solo saber, por eso mismo, ¿no? Porque tú los versículos ya te los sabes. ¿Qué te puedo decir de nuevo? Los judíos se saben la Biblia de cabo a rabo, pero no conocieron a Jesús. Entonces, tampoco es no solo saber, aunque es necesario saber, porque si lo ignoramos todo, ahí sí que no hay nada. Y es que la verdad no es una información verídica. No es una información verídica. La verdad es Cristo impartido en mí, que opera
en mi espíritu, liberándome. ¿Liberándome de qué? Liberándome de mí mismo. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si está mi corazón y está la verdad que es Cristo, Cristo quiere que a través de él yo sea libre, libre, hermanos, ¿vale? Y tiene que ver con la fe, por eso lo estoy mencionando, ¿no, verdad? Y por eso el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. No, el Espíritu Santo no se mueve en mi alma, revolviendo mi alma, diciéndome lo que yo, mira, esto te puede valer o esto no te puede valer. Me guía siempre a la verdad que me hace libre, me guía siempre a Cristo, a una verdad superior, que no es solamente una información verídica. Vale, decía Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la verdad está ligada a la vida, realmente, ¿no? Va más allá de una verdad que podamos conocer nosotros. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es la fe, no? Pues la fe, aparte de esa definición que es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve, la fe, si leemos Efesios 2, del 8 al 10, vemos porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Vale? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que a mí se me ocurren. No. Las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces te das cuenta que todo se inicia en Él, porque también dice Jesús, ¿me elegisteis vosotros a mí? No, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. A veces tenemos la idea de que yo creí en el Señor. Soy tan bueno, tan buena, que yo creí en el Señor. Porque no, y no es así, ya Él me eligió, ya Él me llamó, ya Él me predestinó. Y luego todo que se manifiesta aquí. Pero todo se inicia en Él, ¿vale? Así que es un don de Dios. Vale. Es un don de Dios. Y 2 Corintios 5, 16, 17, vamos allá. Vale. Segunda de Corintios 2, 5, 16. Eso es. Dice así, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esto, ¿verdad? Entonces, somos una nueva creación que inició por fe, porque es un don de Dios, porque la justicia de Dios se revela en fe y por fe, y ahora vivimos por la fe. Y ahora se nos dice que todas las cosas, el que está en Cristo es nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y que he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas en Cristo, nuevas en el Espíritu. Hermano, y eso es un poco lo que tenemos que ubicar, porque muchas veces las palabras ya lo sabemos, pero ¿tú sabes que eres espíritu, alma y cuerpo? Sí, ¿verdad? Supongo que sí. Y si no lo sabes, pues mira.
espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde ubicamos muchas veces a Cristo y dónde ubicamos la fe y dónde ubicamos las cosas del espíritu? Muchas veces las ubicamos en el alma. De tal manera que si un día yo me encuentro muy bien, mi fe está arriba, pero cuando me encuentro mal y me encuentro que he fallado y que he pecado, ya no veo ni a Cristo. Y sin embargo, son cosas que es por la justicia de Dios y que Cristo de tu corazón no se mueve, de tu espíritu, no se mueve. Cristo no está de visita en nuestras vidas cuando nos portamos bien solamente, porque no es por tus obras, porque es por su sacrificio. Él vive en ti, Él vive en mí y vive en el espíritu, porque ahora somos espíritu. Y esto es importante, hermanos, porque tú te imaginas en el antiguo templo, en el antiguo santuario, tabernáculo, que había atrio, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. Vale, ¿dónde habitaba el Señor? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Estaba en el lugar santísimo. Y había un velo muy gordo, muy gordo, muy gordo, que separaba del lugar santo. Y el lugar santo separado del atrio, ¿verdad? Tú imagínate que un sacerdote no supiese dónde está la presencia de Dios, que estuviese en el tabernáculo y que le diese igual el lugar santo que el lugar santísimo, porque todo es templo de Dios. No, pues iba a pasarle una buena, porque si no estaban en orden, morían en la presencia de Dios, ¿no? Es importante saber, definir, precisar que Dios habita en tu espíritu porque Él te ha dado una nueva vida por sus méritos. Y eso no tiene cambio. Eso, podemos ser niños espirituales, pero eso no tiene cambio. Cristo habita en ti por gracia. Por gracia somos salvos. Y es ahí donde tenemos que ser edificados, donde tenemos que ser aumentados, ¿verdad? Cristo aumentando, como se nos ha dicho tantas veces, que esa vida de Cristo en mí absorba al alma, que el alma, ¿no? Que vaya absorbiendo al alma y que se vaya manifestando Cristo en nosotros, en aumento, hermanos. No siempre lo mismo, que esa es mi lucha, ¿no? Que he tenido por tantos años. Bueno, también decía Pablo, él decía, ¿no? Hablando de estas cosas nuevas y de estas cosas viejas, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me lanzo a lo que está delante. Hay un delante, hermanos. No vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. Hay algo delante, hay algo nuevo delante, hermanos. Y olvido lo que queda atrás. Y él tenía mucho que olvidar, porque él se había cargado a muchos cristianos. Pero si él lo hacía, yo también puedo, y tú también, porque somos la iglesia del Señor. A ver, vamos a Efesios 2, 1, 5, donde aquí volvemos un poquito a decir lo mismo igual de otra manera. Efesios dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos dio vida. Él no nos dio más reglas, Él no nos dio otra ley, Él no nos dio más mandamientos, Él lo cumplió. Y al cumplirlo Él, a mí, en resultado, me dio vida, estando yo muerta en mis delitos y en mis pecados. Entonces, desde esta nueva vida es que vivimos por la fe. No hay fe sin Cristo. No hay fe sin Cristo. Dice Hebreos 12:2. Dice Hebreos 12:2.
Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Es Cristo. Entonces, ¿basta con que yo quiera creer? No, ahí empiezo. Pero Cristo es el que me va a dar certeza y convicción porque habita en mí, para que yo ande por esas obras que Él preparó de antemano. Esas obras que son nuevas, ¿no? Vale. Y además, bueno, aquí en el 12.1 dice, en el anterior a este, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo, dice que tenemos una carrera por delante, que tenemos que correr, pero con paciencia. La paciencia también es un don del Espíritu, ¿verdad? Ahí. Primero nos dice en el 1 lo que tenemos que hacer y en el 2 nos dice cómo lo tenemos que hacer. Puestos los ojos a Jesús. ¿Qué ojos? Los de mi espíritu, ¿verdad? ¿Dónde tengo yo que mirar? ¿Tengo que clamar que venga? No, ya está dentro de mí. Puestos los ojos en Jesús, que ha sido el autor y el consumador de la fe. Conocer al Señor no es solo la conciencia de una experiencia que yo tuve cuando me convertí. La verdad es que es saber su domicilio, que soy yo, permanente. Y entonces la fe es la confianza que se produce en nuestro hombre interior al entender la posición que yo tengo en Cristo, que no me deja de habitar, que me ha hecho hija de Dios. Eso, hermanos. Y entonces, como es certeza y como es convicción, eso, cuando tú tienes una certeza y una convicción, ¿a ti eso qué te trae? Te trae descanso. Y no andas en, tengo que creer, porque tengo que creer, porque tengo que creer. Es una certeza y una convicción que da descanso. Y tú me dirás, porque yo me lo preguntaba, digo, ¿y qué de Abraham que creyó y de todos los hombres que creyeron antes de Cristo, ¿no? Pues si nos vamos, porque el capítulo 11 es la galería de los héroes de la fe, y ahí nos habla de todos. Pero fíjate lo que dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque lo prometido es Cristo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Antes de Cristo creían hacia adelante, pero nosotros, hermanos, ya ha venido Cristo, creemos en lo consumado, ya está consumado. Y ahora tenemos algo más que una promesa, y 2 y 3, tenemos una herencia en Cristo. Ya es una herencia porque somos sus hijos ahora, hijos de Dios, y el Hijo hereda. El Hijo hereda, así que es herencia. Vale. Hay un versículo muy clave, ¿verdad? Bueno, como todos, la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no vivía en sus creencias, él vivía en la fe del Hijo. ¿Y cuál es la fe del Hijo? La fe del Hijo, hermano, es: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. La fe del Hijo dice: hágase tu voluntad y no la mía. La fe del Hijo dice: consumado es, terminado, acabado, sin añadiduras, porque son tesoros lo que tenemos en Cristo Jesús, espirituales, riquezas espirituales, ¿verdad? Amén, sí, Señor. También dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, que viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero claro, la palabra de Dios es que oigas a Dios por encima de mi voz. Tú pones la oreja y el Espíritu Santo que habita en nosotros hace el resto. Tú pones la oreja y el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz y produce fe. Es más cortante que una espada de 2 filos que separa el alma del espíritu. Yo no sé si os he dado esta cita. Que separa el espíritu del alma, lo separa. Y penetra hasta lo más profundo y trabaja en nuestro interior y discierne, hermano. Pero me hace mucha gracia esto que dice claramente que separa lo que es del alma de lo que es del espíritu, ¿no? Es la palabra, porque es viva, porque es eficaz. Hermanos, tenemos tantos recursos en Cristo, en Él, ¿no? Para vivir esta vida que, como decía el pastor, que de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Y amén, porque habita Cristo en nuestro interior, en nuestro espíritu, nunca por nuestros méritos, pero sí por gracia, porque fuimos justificados por la fe. Amén, hermano. Amén. Amén. Y separar el alma del espíritu que viene en Efesios 4:12 de la palabra de Dios, nos da discernimiento para ver nuestras 2 realidades que vivimos, que también se ha predicado aquí, de las 2 realidades. Si ponemos, por favor, lo que os di. 2 realidades, hermanos. Vivíamos, toda esta parte, vivíamos en la carne y ahora tenemos otra realidad, vivimos en el espíritu. Vivíamos en lo terrenal, ahora vivimos en lo espiritual. En lo temporal vivíamos, porque este cuerpo se acaba, pero ahora tenemos las cosas de eternidad en Cristo Jesús. Vivíamos en lo corruptible, ahora vivimos en lo incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible. Vivíamos en Adán, porque no, todos venimos de Adán, pero ahora vivimos en Cristo. Y hermanos, ¿sabes lo que te digo? Una cosa, que muchas veces nos identificamos más con la caída de Adán que con la victoria de Cristo. ¿Con qué nos tenemos que identificar? Olvidando ya lo que está atrás, con la victoria en Cristo Jesús. Amén. Ley, haz. Gracia, por gracia. Una gracia que no es barata, aunque a ti te ha salido gratis. Es como cuando te invitan a un café. A ti te sale gratis, pero alguien ya pagó. Esto es así. Tú estás disfrutando de alguien que pagó. Pero hay que vivirlo, porque a Dios le agrada, porque no había otro sacrificio que le satisfaga, ni va a haber algo que tú hagas que le vaya a satisfacer fuera de Cristo.
Hombre caído, nueva creación. Edifiquémonos en la fe, identifiquémonos con la nueva creación. Antiguo pacto, nuevo pacto, que el viejo pacto es pronto a desaparecer porque se envejece. Y venido Cristo, que ya cumplió la ley, hizo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, hermanos, es tremendo. Es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo hizo Dios. En los pactos hay dos partes. Pues en este pacto todo lo hizo Dios. Dio a su Hijo, la sangre la puso el Hijo de Dios. Dice, este es el nuevo pacto que haré. Pondré mi ley en sus corazones, la escribiré en su mente, haré. Yo. Este es el pacto. Qué bueno, ¿eh? Es tu parte, creer. Creer y que ya no viva yo, sino Cristo en ti. Reino de las tinieblas, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y porque dice que claro, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero nosotros sí, y esta realidad no la tiene el mundo, pero tú sí, y yo sí. Y por fin, muerte y vida. Vida eterna, desde ya, hermano, desde ya, desde ya. Lo que pasa es que luego cambiamos de estuche y luego el Señor hace su obra completa a plenitud y resucitaremos también. Pero la vida eterna ya la tienes, ya la tenemos, hermano. Así que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la certeza y en la condición y en la convicción que el Hijo de Dios pone en mi espíritu. Amén, hermanos. Pues poquito más, porque la palabra habla por sí sola y tampoco quiero añadir mucho. Entonces podemos orar, ¿no? Señor, realmente es la palabra tuya que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que nos hace discernir, porque no somos cualquier cosa, Señor, porque tú dices, Señor, en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres, Señor, tres. En la humanidad hay tres clases. Están los judíos, nacidos de Abraham. Están los gentiles, todos nacidos de Adán, con nosotros también. Pero en Cristo somos la iglesia de Dios. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Yo no tengo cabeza de pez. La cabeza es la misma especie que el cuerpo. Por eso nos has hecho nacer de nuevo, del Espíritu. Porque somos tu cuerpo, nos has hecho tu cuerpo. Somos tu esposa, la ayuda idónea en esta tierra. Padre, porque nos has equipado tú. Porque tú has hecho esas obras de las cuales tenemos que caminar, Señor. Tú quieres que caminemos. Tú preparaste de antemano. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento. La palabra se deposita en nosotros, que ella trabaje, Padre. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú haces la obra, porque es tuya la obra. Tenemos que querer, por supuesto, Señor. Pero claro que queremos amarte con ese amor con el que hemos sido amados. Con ese amor, Señor, queremos amarte. Queremos agradar al Padre por el Hijo, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Así es, nos has capacitado, Señor. Queremos identificarnos con la lista, Señor, de tu obra en nosotros. No identificarnos con lo viejo, Señor. Queremos identificarnos con todo lo que tú has hecho nuevo en la cruz, Señor, para nosotros. Gracias, Padre, te alabamos y te adoramos con entendimiento, en espíritu, en verdad, Señor, más allá de nuestra alma, porque el alma tiene que ser absorbida. El alma hoy te alaba y mañana se enfada,
Padre, gracias, gracias por Cristo. Cristo, gracias por el Espíritu, gracias por ser uno. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor, gracias. Amén, amén. Aleluya, Señor, gracias.